Pero se fueron dando situaciones eh, y se fueron abriendo oportunidades y creo que estuve listo Ujú. para tomar esas oportunidades. Entonces decidí probar, no sabía absolutamente nada. Nada de petróleo, Yo ni de siempre tanquero, ni de... Ok. recuerdo eh, el primer día que subo, un marino, tenía años de estar trabajando ahí, me ve a mí nuevo, oiga, vamos a sondear pues. Bienvenidos a este podcast Panamá Conectando al Mundo, donde te traemos historias de éxito, superación. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el capitán Gerardo Bosques. Gracias Hugo por la Capitán, invitación. bienvenido, hombre. Un Buen placer día. No, el placer es mío tenerte aquí. compartir contigo este podcast. Es muy bueno tenerte aquí porque yo te conozco tu trayectoria desde que empecé yo hace 16 años en el sector marítimo. He visto cómo has podido crecer, ¿verdad? Has podido crecer. No quiero contar la historia, quiero que la cuentes tú porque yo me la conozco, pero sí he visto tu trayectoria y por eso quiero que nos cuentes un poco de tu inicio. Sé que empezaste con un préstamo del IFARU, ¿verdad? Sí, Muy joven. sí, Te graduaste justamente en la época del 89 cuando estaba la crisis económica, correcto. ¿verdad? Y bueno, al final lo que queremos aquí en esta conversación es eliminar ese tabú de que el mundo marítimo, logístico y portuario es solo para ricos, millonarios. No. Tu historia es la perfecta, Gerardo, la perfecta, y definitivamente quiero que empieces por el principio. ¿Qué te motivó cuando estabas en la escuela? ¿Qué te motivó a decir, hey, hay oportunidad en el mar, hay oportunidad en Panamá, voy para ese sector? Sí, bueno, en ese entonces, cuando estaba en el colegio, la verdad es que nunca pensé en no seguir los estudios, ¿no? Era algo Ujú. que tenía pensado y Claro. también motivado por mis padres. Ujú. Estábamos viviendo una época difícil, el país estaba revuelto y la escuela náutica tenía, soy egresado de la escuela náutica, Ujú. y la escuela náutica tenía algunas características que me llamaban la atención, ¿no? El tema del mar, el tema de, había, o sea, conocía o tenía conocimiento de egresados que igual habían sido personas que habían estudiado con mucho sacrificio y habían logrado una carrera, ¿no? Eh, entonces tomé la opción de la escuela náutica. Siempre recuerdo la primera vez que visité la escuela náutica. Yo eh, no conocía, no tenía idea de lo que iba cómo iba Aprender, a cambiar exacto. mi vida, Ujú. cómo iba a Ujú. cambiar mi vida esa institución. Pero sí tenía un sueño, ¿no? Tenía un sueño de pasar por el proceso y hacerme una carrera, y que creo que eso es algo Ujú. importante, no dejar de soñar nunca. ¿Alguna vez te imaginaste, sé que es una pregunta difícil, que ibas a llegar a ser el gerente de operación de una de las compañías más grandes que hay en el transporte marítimo de Panamá? ¿Esa era tu meta o sencillamente eh, cómo esos inicios, cómo te hicieron decir, ok, voy a llegar lo más alto que puedo llegar? Y todavía eres joven, todavía puedes, pero es impresionante lo que hasta el momento has logrado a esta edad, ¿no? En Sí, esa época, ¿cómo hiciste para decir, ok, voy con todo? sí, bueno, la verdad es que no tenía idea, ¿no? No tenía idea, ni siquiera me veía trabajando desde el lado administrativo. Creo que los que estudiamos esta carrera lo hacemos con el afán de navegar De navegar, y hacer claro. experiencia de mar, pero se fueron dando situaciones eh, y se fueron abriendo oportunidades y creo que estuve listo Ujú. para tomar esas oportunidades y bueno, pues, pero si respondiendo a tu pregunta de que si lo soñé, la verdad no. La Yo verdad creo no, ok. que el afán está en, lo que sí había era una convicción de tratar de hacer las cosas bien siempre, ¿no? Exacto, que eso es lo más Eso sí, importante, sí. y pareciera que a la postre esas cosas dan fruto, ¿no? Sí, sí. Así que podría, eso sí te lo puedo comentar y todavía lo siento el día de hoy. Ahora, pregunta, Gerardo, tú, para estar claro, tú empezaste como oficial o como primer oficial, ¿verdad? No, En esta compañía, en eh, esta flota. no, ¿Tú cómo empezaste? A ver, ¿cómo fue tu primera oportunidad?
Yo sé que en esa época la compañía la manejaba un grupo de Estados Unidos. ¿Cómo fue que se te dio esa oportunidad de decir, ok, vamos a empezar del inicio, voy a entrar como primer oficial o como marino ordinario a esta compañía? Me imagino Bueno, que fue un gran paso y tenías tus nervios, ¿no? A esa edad. la verdad es que te comento, mm, yo venía de trabajar en una industria completamente distinta, en la industria de contenedores. Quedé, Embarcos de tra- contenedores primero, ok. Ese fue tu exacto, primer embarque, ok. quedé trabajando, eh, por decir algo, por probar algo distinto. Pues la verdad que el transporte de petróleo por mar era algo que me llamaba la atención, Ok. Ujú, conocer. Entonces, al principio fue como que, bueno, pues vamos a ampliar ujú. el rango porque en esta carrera tú te vas especializando y a veces te es difícil después cambiar. O sea, lo que voy es Sí, que por ejemplo, un capitán de un crucero ya le es más difícil saltar a ser capitán de un tanquero sí, porque su experiencia la hace en una sí. línea de buques, ¿no? No es que sea Ujú, imposible, pero hay sí. ciertos retos. Entonces decidí probar, no sabía absolutamente nada. Nada de petróleo, ni Yo de siempre tanquero, ni de... Ok. recuerdo eh, el primer día que subo, un marino tenía años de estar trabajando ahí, me ve a mí nuevo, oiga, vamos a sondear, pues. No sabía sondear. Tiré la sonda hasta el fondo, o sea, sabes Bueno, que se sondea por para ULASH, aclarar un poquito, para la gente que no sabe, sondear es cuando sondear, mides la cantidad de combustible exacto, que medir hay la en los cantidad de tanques para ver el combustible. inventario del barco. Ajá. Correcto, correcto, Sí, gracias por la aclaración. Y no tenía idea de ni siquiera sondear y tuve que aprender mucho. Tuve que ponerme al día muy rápido, sí. para aprender no solamente lo de la carga, sino el tema de los cálculos, la entrega. Fue una época de reto. Perfecto, perfecto. Me encanta, porque ahora viene el reto y la pregunta que te voy a hacer que me encanta porque empezamos en materia. Ujú. ¿Cómo enseguida, porque sé que, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero tú lograste ser capitán ya de un barco, no me acuerdo cuántos años después de haber entrado a la compañía? O sea, eso significa que algo vieron, algo tuviste que hacer para sobre todos los otros colegas que tenía, ¡boom! Gerardo Bosque ya de una vez capitán con veintitantos de años. Me interesa que me cuentes un poco de eso, que nos cuentes a todos cómo fue ese logro. Sí, fue algo rápido. Ajá. Cuando ingreso a la compañía, la compañía tenía un solo barco Ujú, en ese momento, había tenido más. Este mercado, como cualquier otro mercado, sube y baja. En el momento exacto donde entro, tenían un solo barco, adquieren otro, eh, me asignan al barco que estaba recién ujú. llegado, entro como tercer oficial y por situaciones en la carga al mes me promovieron a segundo oficial ahí dentro de la compañía y al poco tiempo, creo que puedo decir como a los 6, 8 meses me Ujú. promovieron a primer oficial. No, no, wow, Y, Gerardo, y excelente, excelente. Pero acuérdate que también en esa compañía, en esa época, los dueños sé que eran unos americanos que eran bien tough, eran bien duros y eran bien estrictos. Entonces, tú sobresaliste ahí bajo muchos otros marinos que tenían muchos más años en la compañía y esas son las aptitudes que me gustaría que le hablaras a los jóvenes, a los adultos, decir, ok, esta fue la forma de una persona que, porque no era familiar de ningún dueño de la compañía, no, no tenías padrino, no, 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 era no. Gerardo Bosque, un egresado con un préstamo que fue capitán. Esas son las aptitudes que por lo menos dime dos, una, o sea, como yo sé que hay que mantener el orden, disciplina, pero acuérdate que en esa época esos empleadores tuyos eran tough. ¿Cómo hiciste para ganarte la confianza de esos señores? Sí, yo creo que lo principal es la constancia, ¿no? Hay que ser constante. Como No puedes, disciplina. O sea, claro, la mm, disciplina es la base de la constancia y la disciplina es la que te impulsa a estar ahí, ¿no? ujú. Estar ahí más allá de que, bueno, pues a veces se puede sentir cansancio o el clima o la lejanía de la familia. La importancia es ser constante, eh, que va ligado directamente a la disciplina, que creo que es uno de los hábitos Ujú. principales que siempre me inculcaron y que he mantenido, ¿no? Y prepararse, estudiar mucho. O sea, Sí, hay que estudiar sí. mucho. Yo creo que eso también hace la diferencia. Ujú. No es solamente, y esto es un consejo especial, que siempre le digo a los jóvenes, ¿no? Sí, No se queden con lo que te dan en el colegio, con lo que te dan en la educación, perdón, con lo que te dan en la ujú, universidad. ujú. Creo que hoy en día hay una cantidad de información
muy importante al acceso de cualquier persona. Sin duda. Y uno tiene que cultivar la habilidad de autoeducarse, de Total. incorporar nuevas habilidades, mantenerse vigente, poder tomar un libro y decir, bueno, pues qué es lo que voy a sacar de este libro, cuáles son las ideas que me van a quedar de este libro y cómo esto lo puedo implementar no solamente en el trabajo, sino en mi vida personal. Entonces creo que esas dos pueden haber más, pero un punto importante también es, ya este es un tema de trabajo, o sea, tu manejo con tus compañeros, ¿no? ¿Cómo haces? El tema del liderazgo, ¿no? Liderazgo, El liderazgo es algo que también es importante porque, como bien mencionas, entré a la compañía muy joven, había gente que me doblaba la edad y entonces quedé, obviamente que comandándolos, ¿no? Pero creo que en ese momento, y todavía lo soy, he tenido dos principios. Uno, no mandes a nadie a hacer algo que tú no estás dispuesto a hacerlo tú mismo o no lo sepas hacer. Y dos, acompaña a las personas, ¿no? Creo que siempre es algo que todavía hoy lo hago. Soy de las personas que acompaño. Si hay algo que hacer, bueno, vamos a hacerlo juntos. No es que esto lo vas a hacer tú y yo te veo cómo tú lo haces. Entonces creo que esa forma de trabajar fui ganando pues el apoyo de la tripulación, el apoyo de mis jefes, que a la hora de ya que me ascienden a capitán fue como que nada, pues ya prácticamente no sentí cambio, pues, porque ya había ese manejo, ese impacto que se había creado con los años previos, ¿no? No, a mí, Gerardo, soy muy sincero. Tu historia me gusta mucho porque yo conozco el mundo marítimo. Yo sé que muchas compañías nunca consiguen un gerente de operación, y más que todo en el negocio del petróleo, que el petróleo es como tener oro adentro del barco. Entonces, y tú eres una persona que no eres familia de nadie, de ninguna compañía, de tu compañía, y lograste tener ese puesto de confianza. Obviamente nos has dado dos datos importantes: conocimiento y el liderazgo. Entonces, te hago la primera pregunta con base al tema del conocimiento. ¿Cómo hiciste en la época de los 90? Que yo sé que te tienes que actualizar con la información, que no había ni internet. O sea, mucho más difícil que ahora, porque ahora obviamente tú hablas de libros, pero ahora todos los libros están en internet. Entonces te quiero preguntar de eso, ¿cómo buscaste la data? Y dos, de el inglés, porque tú te graduaste en una escuela panameña, que bueno, las escuelas panameñas, el inglés, luego la náutica, o sea, ¿cómo hiciste tú empíricamente? Y ese ejemplo me encanta y siempre lo voy a repetir, para tú aprender el inglés y estar en una industria marítima internacional que requiere, y que el inglés es tan importante. O sea, que también se basa en conocimiento. Claro, la base, sí. ¿Me explico? O sea, ese dato me interesa mucho que lo digas, porque ese es mi mayor deseo, que el 70-80% de los egresados de cualquier universidad marítima, logística y portuaria estén cuchillo con el inglés. Sí, es la base, sin duda. Bueno, vamos a responder las dos preguntas por orden, ¿no? La primera, en base a, yo siempre he sido, bueno, he venido de más a menos, no voy a decir de siempre, un lector importante. O sea, creo que un año nuevo, un año bueno puedo leer hasta 50 libros por año. Ok. Dependiendo, pero es algo que... Entonces, en ese entonces es cierto, pero, a ver, estaban los libros dedicados especializados al sector marítimo. Eso, en el barco, todo lo que está en el barco, hasta el último tornillo, tiene una regulación que dice por qué este tornillo tiene que estar aquí, ¿no? Entonces, toda la literatura posible que estaba en el barco, convenios, publicaciones, comencé a estudiarla, ¿no? Comencé a estudiarla porque son cosas que no, las puedes agarrar por un curso, te la pueden dar en la universidad, pero tú necesitas interiorizarlas, ¿no? Tienes que interiorizarlas para poder, y para poder mandar con sentido, tienes que saber, tienes que conocer lo que vas a mandar. Entonces yo consideré eso como muy importante, y otro tipo de libros, era un cazador de libros, ¿no? Yo me acuerdo que iba a La Rocha, siempre cuando estaba libre iba a La Rocha, recorría los libros, a veces iba a Grant Morrison y rescataba 1 o 2 libros, y sí, no tenía esto de Kindle ni nada, y la internet era muy incipiente, pero sí me topé con algunos libros muy importantes que me fueron abriendo la mente en muchos aspectos, ¿no? Entonces, el hábito de la lectura para mí es imprescindible. Yo le digo a mis alumnos que, les pregunto siempre en las primeras clases, bueno, ¿cuántos libros están? Yo le doy clase a cuarto año. Eso es bueno que lo digas, sí.
¿Cuántos libros leen al año? Silencio. ¿Cuántos libros de la carrera han leído? Y las respuestas me dejan muy conmovido, porque le digo, miren, la verdad es que por lo menos en otras universidades, en otros países, sin tener que mencionar, el promedio es que el estudiante lea 25 libros por año por año de su carrera. Y aquí encontramos que ni siquiera 2 o 3 en el último año. Entonces te das cuenta, claro, hay muchos profesionales como yo, porque tampoco era que lo hacía, que tienes que ponerte porque el mercado te lo exige. Y el mercado en el que nos movemos nosotros es un mercado internacional, o sea, nosotros, lo sabes, nos auditan compañías de Estados Unidos, de Europa, Bélgica, España, y a ellos no les interesan si tú estás operando en Panamá. O sea, yo quiero que tú tengas el mismo estándar que yo. Entonces es importante que las personas que trabajamos en esta industria, en el nivel marítimo, en cualquier lugar, te van a medir. La industria no le interesa si estás en Panamá, en África, en Gibraltar, te miden con la misma vara. Entonces es importante. Sí, claro. ¿no? El daño ambiental que hace un barco lo hace en cualquier parte del mundo y eso hay que ser estricto, sin duda alguna. Estamos claros con ese tema, Gerardo, pero el tema volvamos un poquito a tu juventud porque es importante. Ajá. Es cierto que el conocimiento es lo más importante, pero ¿cómo hiciste tú para ser una persona tan joven y cuando tus amigos te invitaban a la chupadera, que no sé qué, no gastar tanto tiempo o tener la fortaleza de no gastar tanto tiempo en eventos sociales o en tú sabes, sino que ponerte, ok, me voy a superar personalmente, me voy a ir contra todo este poco de viejos marinos y voy a surgir? O sea, eso también es importante y por eso lo digo, porque tú eres profesor de la universidad de jóvenes, pero estas cosas a veces no se hablan y me gustaría que le hablas ahora de ese sacrificio, es decir, voy a estudiar, voy a superarme, no voy a estar en el wichiwachi de la rumbita y la vaina. Me interesa que hables un poco de eso y que mandes ese mensaje aquí en este podcast. Sí, es muy importante el enfoque, es la palabra, el enfoque. Porque, claro, ¿no? Y te lo digo me acuerdo cuando estudié y mis amigos que quizás escuchen, o no, el pozo, ojalá lo escuchen, no, nosotros nos arrancábamos todos los fines de semana, ¿no? Era eso es viernes, sábado, domingo, Ajá. y entonces eso, claro, venía de este estilo de vida, y ya empecé a chocar con la universidad, y te comenté alguna vez que tenía un profesor de cálculo, y el tipo nos decía, no, ustedes no pueden esperar venir el lunes después de haberse tomado 3 botellas de seco el fin de semana, o sea, es imposible que su cerebro... Entonces fui entendiendo la importancia de por un lado, el descanso de tu cerebro para poder rendir en la universidad, y por otro lado, el tiempo que necesitabas invertirle, ¿no? En ese entonces, digo, y cualquiera persona que haya estudiado, que esté estudiando ingeniería sabe que es importante dedicarle tiempo a las matemáticas. Digo, algunos tendrán más habilidades que yo necesitaba practicar para poder ganar velocidad. Y entonces te toca ir dejando cosas de lado, ¿no? Te toca ir dejando a los amigos, a la novia, amistades, eso lo te iba a decir. amistades y claro, no darle la espalda, porque obviamente no es necesidad de que no te voy a hablar más o lo que sea, simplemente que listo, yo tengo un tema, no, yo hoy no voy, mañana no voy tampoco y pasado tampoco. El día que pueda vamos y salimos. Y fue así, ¿no? Y creo que es un poco difícil, pero no es imposible porque te vas como encapsulando, te vas alejando. No me refiero a alejando del hecho de que no le hablas a más nadie, sino que tienes que enfocarte en algo. Entonces el enfoque es importante para cualquiera persona que quiera perseguir un sueño, ¿no? Y ese sueño no solamente es la educación, o sea, es el crecimiento personal o lograr una meta. Siempre el enfoque, no perder. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de tentación. Y en mi caso no fue todo fácil, ¿no? Yo recuerdo momentos muy difíciles, momentos muy tristes también, de frustración, en este entonces la disciplina dentro de la escuela náutica era distinta, pero es importante el enfoque, ¿no? El enfoque y poder, como acabo de decir, no perder y bueno, pues uno no es perfecto, puede perderlo, pero regresar, ¿no? Regresar y confiar en que vas a lograr, tener la convicción de que vas a lograr el objetivo. Sí, sin duda, Gerardo, es verdad con lo que tú dices. Llegar al éxito no es un tabú, requiere de 2 o 3
disciplinas mentales, una de ellas es el empuje, ¿verdad? Y lo importante es cómo hacer para que el joven y la persona le nazca ese empuje, ¿verdad? Que ahí es la clave y es lo que sin duda quiero demostrar. Por eso es que te hago preguntas bien psicológicas también, porque quiero penetrar cómo hace un joven para sencillamente levantarse todas las mañanas, o la mayoría de las mañanas, porque es verdad, a veces se falla. O sea, un joven es joven y también se quiere ir a tomar los traguitos y todo. Ahora, lo que más me gusta también es que el enfoque lo elegiste en el mundo marítimo. Que ahí viene la siguiente pregunta. Tengo entendido, según lo que me dices, que empezaste en un barco de contenedor. Dijiste, voy para el mundo marítimo panameño en un barco de petróleo. ¿Te arrepientes de ese camino? ¿Qué opinas de ese camino? ¿Has alguna vez pensado si hubieras seguido el camino de los barcos de contenedores? ¿Cómo ves ahí? No sé si has hecho esa proyección. Lo que te hago una pregunta porque quiero saber es la visión. Si el joven, la persona, se abre el camino o tuviste suerte porque entraste en un... Claro que hay una mezcla de dos. Claro que el mundo marítimo es positivo y te fue positivo para ti, ha sido positivo para mí y para miles de panameños que vamos a usar este podcast para traerlos. Pero quiero que me des tu anécdota en ese sentido. ¿Qué has pensado del mundo marítimo y de la oportunidad que te dio el mundo marítimo panameño? Sí, bueno, la verdad es que no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado. Obviamente que, claro, la vida está llena de decisiones y uno podría hacerse idea de la vida que hubiera tenido si hubiera tomado otra decisión y es, a la vez, eso son conjeturas, ¿no? Porque no sabes la realidad, no sabes y todo es un y el famoso dicho de que si mi abuelita no estuviera muerta, estuviera viva y al final no te conduce a nada. Pero a ver, por ejemplo, en cuanto a los frutos del sector marítimo, te comparto que mis compañeros de promoción, los que nos graduamos juntos de la Escuela Náutica, éramos, si no me falla la memoria, 24, 23, todos casi con el mismo deseo de salir adelante. Y hoy día todos son profesionales destacados del sector marítimo, ¿no? Sí. El 50 o el 60% trabajan en autoridad del canal, muchos de ellos son pilotos, otros capitanes de remolcador, otros se están en el sector privado y la verdad es que no hay ninguno que se haya quedado atrás. Sí. Y entonces, y hay muchas historias. Entonces, a lo que voy que hay oportunidad. Cuando inicias no tienes certeza dónde vas a terminar. Pero te hago el ejemplo de mis compañeros que en diversas formas han hecho diferentes recorridos, han trabajado en diversos tipos de barcos, pero al final del camino hoy son profesionales que se lograron una carrera, obviamente han progresado y están haciendo un legado, ¿no? Trabajando ya sea en el canal o compañías aquí en Panamá y están aportando al sector marítimo de manera positiva. Entonces el mensaje final es que sí, claro que hay oportunidades, hay muchísimas oportunidades y lo importante es tener la convicción de que existen y que se pueden alcanzar. No, Gerardo, qué bien que dices eso porque tienes toda la razón. O sea, para mí ha sido muy fácil este tema de los podcasts y las historias de éxito porque en el mundo marítimo hay una cantidad de ejecutivos y empresarios que empezaron de abajo. Y aún así, nuestra industria tiene el tabú de que no, ni se metan ahí, que eso es inalcanzable, que es solo para millonarios. O sea, tenemos una fama que es lo contrario de la realidad. O sea, el Canal de Panamá, los puertos han sido escuelitas para un montón de panameños, ejecutivos de empresa, empresarios que ya tienen su propio negocio, ejecutivos que trabajan hasta afuera de Panamá, porque gracias a lo que han aprendido en Panamá se los han llevado a trabajar afuera. O sea, todo eso, pero tener el tiempo, que no es mucho, no son 45 minutos aquí en mi oficina haciendo este podcast, pero definitivamente que me encanta lo que acabas de decir, sí. porque es una realidad saber las oportunidades que hay en el sector. Ahora, no es cualquiera, hay que tener ciertas aptitudes que es lo que también venimos a hablar, porque falta un pedazo que no te he preguntado, ok, que yo creo que es lo más difícil. Tú pasaste de capitán a gerente de operaciones de una flota de tanqueros manejando combustible, tuviste que aprender Excel, liderazgo. Ahora hay libros de liderazgo, pero en esa época ese liderazgo no había en internet, tú empíricamente, ok, ahora tengo que ser líder. Ahora todos esos amigos míos que estaban en los barcos, ahora soy su jefe. O sea, yo quiero ver cómo tú manejaste esa vaina, cómo manejaste esa situación, y ahora que te vean y que, mira, ahí está Gerardo, ahora es el jefe. Hey,
te lo ganaste por mérito, es verdad, pero ahora tienes que regir y tener liderazgo con esos mismos compañeros que tuvieron a tu mismo nivel adentro de la flota del barco. Ahora tú estás en la oficina manejando la compañía básicamente. Cuéntame cómo hiciste eso, ¿fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cuáles fueron los retos? Sí, obviamente que no fue fácil y hubieron muchos retos porque, claro, ¿no? Siempre tienes el sesgo de la edad, ¿no? Correcto. El sesgo de la edad Todavía lo tienes porque eres joven, ojo. Sí. Y a ver, yo empecé a trabajar en la oficina primero como capitán de puerto, después como director de operaciones y yo como capitán de puerto tenía, ¿qué? 28 años, 29 años, no recuerdo. Y en ese entonces recuerdo, ya empezaba a asistir a la Cámara Marítima en ese entonces, en las reuniones, y yo era más joven, pues entonces estaba en todos estos, bueno, pues que los conocerás, que ya muchos se han jubilado y todo esto, y claro, ¿no? Para eso siempre digo que hay que tener primero que todo un manejo de las relaciones interpersonales importante, ¿no? Y creo que entre ese manejo el respeto es clave. Sí. El respeto es clave a la persona, al trabajo. De ahí, tienes que negociar. Un líder, siempre he dicho, un líder es un negociador. Un líder, un líder efectivo tiene que tener diferentes sombreros. A veces tienes que ponerte el sombrero de que el líder que ayuda y carga, y a veces es el líder que te pones el casco militar y no, vamos, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces es importante desarrollar el manejo de las relaciones interpersonales, ¿no? Porque al final del camino tú necesitas que la gente haga las cosas porque crea que las tienes que hacer, no porque le estás obligando a que las hagas, ¿no? Y eso es un reto importante. Y me tocó trabajar no solamente en la parte personal, me tocó aprender de situaciones que pude tener, me tocó educarme. Yo creo que siempre he apostado todavía, ahorita estoy estudiando, estoy en la universidad, siempre he apostado a la educación, a la inversión en la educación, ¿no? A la autoinversión en la educación. Y para mí en un momento era, bueno, pues tenía que escoger entre comprarme un auto nuevo o pagar una maestría, entonces a veces me inclinaba más por el estudio, ¿no? Claro. Porque sabía que a la postre esos frutos iban a verse y iba a ir sumando, ¿no? Entonces creo que digo, lo que quiero decirte es que no es que todo el mundo tiene que hacerlo de la forma que yo lo he hecho, pero puedo ser testigo de que si tomas acciones, y no solamente mi historia, seguro que conoces muchas otras historias, que tomas acciones, trabajas en ti, te autoeducas, aprendes de tus errores, obviamente que en el lugar de estés vas a salir adelante, ¿no? Sí. Ahora, tu historia me gusta mucho porque cuando yo empecé en este negocio hace 16 años, ya tú eras una persona de confianza de esa empresa. No eras el gerente, pero ya eras una persona de confianza y eras igual de joven que yo. Entonces, claro, que hay mucha gente que dice, no nací con oportunidades, no puedo generar aptitudes para lograr ser lo que quiero ser. Y eso es totalmente falso, porque mira lo que tú me acabas de decir. Tú me acabas de decir que tú, al subir en la escalera corporativa, tú demostraste credibilidad no solamente con los dueños de la compañía, sino también con tus subalternos. Es decir, o sea, tú eras un tipo de asesor, o sea, cuando se hacían las cosas mal, pero esa credibilidad que tú generaste para tus compañeros de trabajo, decir, qué bien que ese peladito de 24, 20 y tanto, sea jefe y gerente, eso es algo también que me encantaría que hablaras, porque eso hay cositas que los libros no te dan, pero sí te da tú mismo crearte esas aptitudes, ¿verdad? Y sé que es una pregunta difícil, pero ¿cómo hiciste para crearte esas aptitudes? Decir, ok, o sea, tremendo reto que me dieron, ahora tengo que controlar un poco mis emociones y manejar bien esta compañía para que se maneje bien. Tengo una edad, pero voy a crecer, voy a ser el jefe de muchos otros que son mayores que yo. Entré a la Cámara Marítima aquí a ser parte de un gremio también de puro viejo en esa época. Entonces, sí, esas aptitudes, de verdad que es lo que más me interesa que puedas descifrar, si puedes, ¿no? Porque sé que es complicado lo que te estoy preguntando, pero por ahí voy, ¿no? Por ahí voy. Sí, bueno, creo que tuve una de las cosas que debo decir es que tuve buenos maestros, pues. Ajá. Siempre
pude aprender mucho de mis jefes, los que he tenido delante, trabajando conmigo día a día, que han sido diferentes, con diferentes actitudes, con competencias que admiraba mucho y otras que no, pero uno siempre rescata lo bueno. Eso por un lado creo que rodearse, ¿no?, de gente mayor que yo me fui llevando allá, ¿no? Sí, te eso entiendo. creo que Pero ¿cómo te ganaste la confianza de esos líderes para que te eligieran a ti como el pupilo de que "Hey, este pelado vamos a enseñarle, este pelado"? O sea, porque no es cualquiera, ¿no? No es sí. cualquiera que se gana la confianza de algunos jefes ejecutivos. O sea, y me gustaría que... Bueno, bueno, pues no sé si usar la palabra valentía o osadía, pero creo que una de las diferencias era que cuando surgían retos y mis pares dudaban por algún motivo, yo daba el paso al frente, ¿no? O sea, yo agarro el reto y vamos a hacerlo. Y había situaciones difíciles y bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Y a lo largo de los años, o sea, una shipping business, manejando barcos, pasan cosas, ¿no? Sí. Es una industria difícil, es una industria que no sabes en qué momento pasa algo y te vuelca todo lo que tienes planeado y no solamente hablándote de las contingencias que puedan pasar en las operaciones ni cualquier accidente, te hablo del mismo mercado, la situación económica, los clientes. Es algo que te hace ser creativo y vas a enfrentar retos. Entonces, yo creo que la habilidad de afrontar los retos con valentía, pero con los pies en la tierra y ser el apoyo, porque muchas veces los dueños o mi jefe, bueno, ¿ahora qué hacemos? Pues pasó esto, ¿qué hacemos? Creo que la disposición de dar el paso al frente, mostrar constancia en lo que se hace y bueno, pues quizás un poco la suerte, ¿no? Creo que la suerte siempre es importante en todo. Es lo que hizo que en el tiempo me fuera ganando la confianza. Mucho trabajo fuerte también. Ahora, Gerardo, te voy a hacer una pregunta difícil, que es una pregunta tricky, pero vas a ver que tiene un motivo. O sea, pero si la compañía no era tuya, ¿por qué te motivabas si esa compañía no era tuya? Es una pregunta tricky, pero ya tú sabes por dónde voy. Háblame de eso. La misma confianza. La misma confianza que habían depositado en mí. Creo o sea, que tú sentías un compromiso hacia... Ok, qué bien, qué bien. Creo que en algún momento, creo que te lo comenté, creo que yo por lo menos, es algo que es mi forma de ser, a mí no me gusta que me llamen la atención. O sea, entonces perfecto. creo que siempre... Y ya te digo que habían días que había que trabajar muchísimo, ¿no? Trabajando con presión, pero creo que es un compromiso, ¿no? El día de mañana, y eso es para el que sea, o sea, ya sea que estás trabajando, o sea, porque tu primer compromiso nace contigo mismo, ¿no? Sí. Pero si alguien deposita la confianza en ti, creo que esa persona, bueno, pues te está diciendo, yo confío en ti, más allá de que no me lo has demostrado, pero estoy confiando en ti, creo que lo único o lo menos que uno puede hacer es devolver esa confianza, ¿no? Devolver esa confianza siempre con mucho respeto, siempre con las ganas de aprender, con los pies en la tierra de sus capacidades y sus limitaciones, porque también existen limitaciones. Y hay cosas que yo no soy, o sea, yo no lo soy todo. Yo tengo áreas que quizás nunca mejore, sé que tengo fortaleza, tengo debilidades, y uno tiene que ser consciente de eso y también administrarlo, ¿no? Y ser consciente, saber decir, sabes que yo no sé de esto, mejor asesórate con otra persona esto, porque al final del camino eso también es responsabilidad, ¿no? Saber conocer sus limitaciones y saber cuándo uno puede hacer un mal en vez que un bien. Sí. Bueno, Gerardo, mira, te voy a hacer una pregunta que va a sonar un poquito negativa, pero no es negativa, te vas a dar cuenta. ¿Cuáles son esas aptitudes? Obviamente que ya ahora eres jefe, o sea, tienes una responsabilidad enorme. Has tenido que darte cuenta de compañeros tuyos que algo les pasa, que tuviste que tomar la triste decisión de sacarlos de las operaciones, ¿ok? ¿Cómo manejas esa situación? ¿Tú has tratado de, antes de tomar esa decisión, hacer que ese joven mejore sus aptitudes, crezca y te has sentido orgulloso diciendo, hey, este pelado lo salvé
de que no funcionara en la compañía y ahora míralo cómo está. O sea, habla un poco, te lo pregunto por qué, porque eres ejecutivo y eres también profesor universitario. Entonces tú ves ahí, tú estás viendo las dos, tú estás viendo ya el profesional que está empezando y el estudiante que está empezando. Entonces, te hago esta pregunta para que mandes ese mensaje claro de bueno, estas decisiones a veces se toman ya en el extremo, pero estas son las aptitudes que me han hecho tomar esta decisión y estas son las formas de mejorarla. Más o menos por ahí va. Sí, gracias. Es una pregunta triste, pero bueno. A ver. Management, ajá. Sí, es un tema de, mira, de te manejo. cuento que te he hablado un poco de los maestros que he tenido, ¿no? Y casi Sí. siempre maestros que ya que me doblaban la edad, eso fue mucha suerte. Uno de ellos, un capitán, me enseñó una vez algo, nunca se me ha olvidado. Cuando tú te metes la cuchara de alguien en la boca, cuando tú te metes tu cuchara en la boca, tienes que estar seguro antes de quitarle esa cuchara a otra persona. Exacto, total. Y tienes que ser capaz de poner tu cabeza en la almohada. Así es. Y otro me enseñó algo muy importante, siempre me dijo, lo más fácil es despedir a alguien. Ese es lo más fácil. Así es. El resto es hacer que esa persona cambie. Sacar lo mejor de él y voltearlo. Exacto. ¿no? Y sentirte orgulloso como líder que lo lograste. Exacto. Y te digo, no se puede en todos los casos. No se puede en todos los casos porque hay personas por X, Y, Z motivo que tú, no puedes llegar y tienes que llegar a la lastimosa idea o situación de desvincularlo o separarlo de la operación de la compañía. Yo en lo personal siempre, te das cuenta, ¿no? Mira, ahora lo estamos viendo con Elon Musk y Twitter y todo esto. Sí. Es muy normal que lo primero que ocurre es, vamos a cortar la planilla. Esa es la manera más fácil bajo cierto parámetro. Yo en mi experiencia te diría, y más en nuestra industria, porque capacitar a una persona y llevarla a que haga el trabajo cuesta tiempo, ¿no? Sí. Desde el marino hasta el capitán. Entonces yo siempre abogo por ponerse creativo, hay que ponerse creativo. ¿Cómo podemos nivelar, cómo podemos hacer el menor impacto posible en el personal? Porque hay un tema de credibilidad también, siempre lo digo. Tú me estás motivando que trabaje para ti, pero cuando hay un problema lo primero que haces es que te deshaces de mí. Qué fácil. ¿Y qué pasa con los que quedan y ven ese ejemplo? O sea, es un golpe a la credibilidad cuando tomas esas decisiones, ¿no? Entonces, yo te diría que hay que apelar a sacar el mejor lado de las personas. No siempre se puede. Pero se siente bien cuando se logra. Pero se logra y hay mucha historia. Entonces yo creo que he sido muy franco siempre, ¿no? Y es un tema que he escuchado y he visto que quizás los latinos nos cuenten un poco. Tienen estas conversaciones difíciles. Exacto. Son conversaciones difíciles donde tú le tienes que decir a la persona responsablemente, y siempre digo esto, es cruel si no lo haces. Porque mucha gente, por no herir sus sentimientos, no le dicen a una persona que debes mejorar en esto, y no le dicen, y al final lo que hacen es que, pues lo despiden. Pero nunca le diste la oportunidad, nunca fuiste y le diste, mira, yo creo que tú deberías, esto no me gustó, puedes mejorar aquí, vamos a trabajar en esto, llevarlo. Entonces creo que no es fácil mirar a una persona, y te lo digo, a mí, yo he pasado desvinculaciones muy difíciles, muy... Sí, porque son amigos tuyos, personas Sí, capaces de la sí, náutica, te lo digo, que crecieron contigo, muy por supuesto. difíciles, y he tenido que Claro. tomar decisiones muy difíciles. Sí. Muy difíciles. Pero bueno, los que me conocen saben que hay un dicho que le he dicho que trabajo es trabajo, amistad es amistad. ¿no? Y digo, no, si mi mamá trabajara conmigo la tengo que desvincular, la desvinculo, porque el trabajo es trabajo y amistad es amistad. Y amistad es la que no perjudica. Pero hay que apelar a darle la vuelta, ¿no? A creer en la persona, pero es importante la honestidad. La honestidad y la franqueza de decirle, mira, ¿sabes qué? Y eso es lo que te da esa tranquilidad. No, ya yo se lo dije. Ya se lo dije no una, se lo dije 2 veces. Entonces, sí, ya te digo que hay casos que pues no se puede hacer nada y es una pena, pero siempre apelar a que se puede dar la vuelta, ¿no? Porque creo que las personas, al final del camino, están propensas a dar eso mejor de sí, ¿no? Si encuentras el lugar, la motivación correcta, el ambiente correcto, siempre vas a sacar lo mejor de las personas, y creo que ese es el mayor activo que puede tener cualquier empresa. No, así es. Gerardo, y qué bien que has dicho eso, porque al final tú lo que estás describiendo es el verdadero liderazgo. Verdadero liderazgo, no, que yo voto, eso no se llama liderazgo. Liderazgo es, vamos a crear
vamos a crear, así como alguien te ayudó a ti a crearte, tú estás también devolviendo, voy a crear yo, y si esa persona se deja crear también, Sí. y al final dijiste el ejemplo de Twitter, claro, o sea, Twitter es una empresa que actualmente pierde 4 millones de dólares al día, y Elon Musk tuvo que hacer esta decisión de despido, pero también dijo, vengan a trabajar, den todo lo que tienen que dar para salvar esta compañía, ¿verdad? Yo siento que nosotros a veces aquí en Panamá, en el mundo marítimo, logístico y portuario, que es otra cosa que me gusta promocionar, nosotros tenemos aquí un canal de Panamá estable. Canal de Panamá estable, o sea, no tenemos un sector que rige alrededor de todos los barcos que transitan y la carga, o sea, bastante estable, o sea, que al final el camino está hecho, o sea, aquí yo no he escuchado nada que despidos masivos en la naviera tal, o sea, me explico, o sea, que es un rubro estable, ¿verdad? Entonces, aquí viene el tema también más importante que a mí nos encanta hablar, o sea, el tema de la educación, tema de, tú estás gerenciando una de las compañías más prominentes que hay en Panamá, navieras, y estás en la Universidad Marítima, ¿verdad? Me imagino que ¿cómo hacemos para mejorar un poco e integrar a esos jóvenes más rápidamente a lo que es la productividad panameña y que puedan crecer como tú creciste? Y a la velocidad que tú creciste también. O sea, ¿cómo podemos, ahí tú que eres un catedrático, porque das seminarios, he leído algunos escritos que has hecho, o sea, me interesa mucho que salga eso de tu boca. ¿Qué puntitos podemos apretar ahí para agilizar un poquito la productividad nuestra Sí, como país? bueno, el escenario se vuelve más retador cada vez, ¿no? El conocimiento se va renovando de una manera vertiginosa y el horizonte de planificación también es cada vez más corto. Ya ni siquiera puedes planificar a 3 años. O sea, ahora la gente planifica que si acaso el año. ¿Por qué hago esta introducción? Porque desde la estructura educativa, y esto no es por menoscabar la gran labor Sí. que hacen los educadores, pero Correcto, se sí. puede tender a que los planes se repitan. Se repiten los planes, se repiten los contenidos, se repiten la forma de dar las clases, pero el mundo laboral, va renovándose mucho más rápido, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Y sé que se hacen esfuerzos importantes, pero cada vez más integrar. O sea, no puede estar divorciada las asociaciones profesionales, los gremios de empresas, con lo que ocurre en la universidad. Y los estudiantes también. O sea, tienen que cada vez interactuar más, no solamente con los profesores, sino pasar una semana, 2 semanas, un día con gerentes, con trabajadores de todos los niveles, de manera tal de que se pueda llevar la industria a la universidad, ¿no? Se puede llevar la industria a la universidad y creo que eso sería muy importante y no solamente los estudiantes, también los profesores, porque, repito, todo está cambiando muy rápido y te das cuenta que lo que enseñabas hace 5 años ya hoy está obsoleto, o sea, 5 años. Sí. Y hay profesores en universidades, sin buscar un caso específico, donde repiten el mismo contenido todos los años y te das cuenta que lo que están enseñando, incluso a nivel de maestría, es algo que está Sí. completamente fuera de lo que está ocurriendo en el mercado. Y eso sería uno para mí, de los temas importantes, participar en seminarios, participar en actualización, de manera tal de que podamos llevar la educación, porque al final del camino esos egresados son los que van a insertarse y le toca al empleador llenar esos gaps, ¿no? Llenar esos gaps que tienen. Me comentabas del inglés hace un rato, no respondimos en inglés. Sí. El inglés es imprescindible el inglés. La carrera que estudies, o sea que estudies ingeniería marítima, logística. A ver, estudias logística y sí, cómo te comunicas con Shanghái, cómo te comunicas con Dubái, o sea, tienes que usar el inglés, ¿no? Sí. Que es algo que muchas veces escucho a los jóvenes, no, yo voy a terminar la carrera y después que termine la carrera voy a estudiar inglés. No, muchos no lo hacen. Es difícil, ¿no? Es difícil cuando ya te encuentras el reto. Entonces creo que el inglés es algo que
que como país y tenemos esta visión de abocarnos al servicio marítimo, a la industria marítima, es algo que definitivamente se tiene que reforzar más en todos los niveles. Lo único difícil del inglés es el tiempo que te demora, porque yo tengo un familiar muy cercano que está estudiando inglés de cero, ¿ok? Los primeros meses son muchas horas en la computadora para aprender poco, pero después de que tú le dedicas 2 horitas al día, pasan 3, 4 meses, enseguida es exponencial. Lo que pasa es que el principio de ser un autodidacta del inglés, ¿verdad? Con todos los cursos online que hay, al principio puede ser frustrante, porque estás empezando de cero. Pero si le metes constancia, es decir, tiempo, 1, 2 horas al día, 3, 4 meses, ya es un paseo, ¿verdad? Es un paseo. Y quiero decir eso porque es totalmente importante que en nuestra industria marítima, portuaria y logística venga la persona con el inglés, porque ya se le exponencia sus oportunidades increíbles. Capitán, ya no estamos quedando cortos de tiempo, pasaron volando los 45 minutos. Quiero decirte que eres un orgullo para nuestra industria, lo que tú has logrado. Sigue siendo un orgullo, eres un caso de éxito de una persona que, no me da pena decirlo, no tuvo oportunidades, se las hizo, ¿verdad? Eres una persona que maneja un negocio difícil, de confianza, y te quiero felicitar aquí públicamente porque eres un orgullo y eres un ejemplo. Eres un ejemplo y eres una persona que dedicada, porque eres una persona que agarra su tiempo, que vale oro porque eres un gerente y también das clases en la universidad. Sí. O sea, eres un ejemplo a seguir. Y te doy las gracias por venir aquí a mi oficina y hablar de esto. Creo que lo que estamos haciendo está bien. Estamos mandando un mensaje, mandando un ejemplo de motivación, haciendo entender que hay oportunidades, pero solamente se requieren ciertas aptitudes, que las acabas de describir hoy con un ejemplo propio de tu vida, Gerardo. Sí, así que muchas gracias por venir en el día de hoy. Hasta luego.